Bien, vamos a ver ahora entonces los trastornos específicos del aprendizaje. Recordamos que la sigla TEA entonces quiere decir trastornos específicos de aprendizaje o en algunos otros casos trastorno del espectro autista, no confundir. Se plantea por qué no aprende un niño, porque puede haber déficit en procesos superiores, que acá estamos hablando de lo que es retraso mental, interferencias en el aprendizaje o trastornos específicos del aprendizaje. Dentro de estos trastornos podemos encontrar la dislexia, la disgrafia, la discalculia y trastornos del aprendizaje no especificados. ¿Qué es entonces un trastorno específico del aprendizaje? Va a ser un desorden en uno o más de los procesos psicológicos cognitivos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje hablado o escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Vean que esta definición es bastante amplia. Como en todos los casos de trastornos del desarrollo que estamos viendo, es sumamente importante el diagnóstico diferencial para poder detectar cuál es el trastorno y de qué manera intervenir terapéuticamente y qué indicaciones poder dar en el ámbito escolar. ¿Qué características presentan estos niños con trastornos específicos del aprendizaje? Va a haber un desnivel entre la capacidad cognitiva y el rendimiento escolar. Recuerden que dijimos que no hay trastornos cognitivos, no hay deficiencia mental. O sea, el nivel cognitivo es normal, pero tienen un bajo rendimiento escolar. Dificultades delimitadas a ciertas áreas del aprendizaje suele presentarse de manera específica en determinadas áreas del aprendizaje. Los trastornos son crónicos, si bien claramente mejoran con la intervención terapéutica, en general no se revierten totalmente. El pronóstico en general es bueno, aunque se plantee como incierto, es un pronóstico con una buena intervención, mejora. Se presentan tempranamente en la edad escolar y se va a manifestar de manera diferente según avancen las etapas escolares. Dijimos que dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, uno es la dislexia. La Federación Mundial de Neurología va a definir dislexia como un trastorno que se manifiesta por dificultades en el aprendizaje de la lectura, a pesar de existir instrucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales apropiadas. Depende entonces de alteraciones cognitivas fundamentales, frecuentemente de origen constitucional. Tengan en cuenta entonces que va a describir este trastorno en la lectura, en el aprendizaje de la lectura, y considera que ha sido instruido en la lectura. ¿Se entiende? Digamos, se le enseña a leer de manera tradicional como aprenden todos los niños y este niño presenta una mayor dificultad, pero que además tiene una inteligencia adecuada. En un niño con una deficiencia mental no podemos hablar de dislexia si es que no adquiere la lectura. Es muy importante considerar eso. Entonces, va a haber una dificultad específica en la lectura. Dijimos entonces que el coeficiente intelectual es normal.
Hay un defecto cognoscitivo, o sea, de adquisición de este tipo de aprendizaje. No es comportamental, dice, no tiene que ver con la oposición del niño a adquirir este aprendizaje. Su origen puede ser constitucional. Esto se describe de esta manera porque hay familias que presentan antecedentes familiares del mismo tipo de cuadro. Donde se considera que pueda haber algún factor genético. Entonces, para que el aprendizaje se dé de una manera adecuada, requiere de un lenguaje adquirido, de la indemnidad de las funciones cognitivas, de la integridad psíquica, de un equilibrio emocional, de un manejo de tiempo y del espacio, de lateralidad. Vamos a ver otro cuadro dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, que es la discalculia. Discalculia, entonces, es la dificultad en la adquisición del proceso del aprendizaje del cálculo. También acá recordamos que el CI es normal. Se presenta en general en primaria y su deficiencia reside en una o más operaciones matemáticas. La dificultad del cálculo se debe a un mal empleo del sistema simbólico en relación a las operaciones y comprensión aritmética. Recuerden que el sistema simbólico en este caso es el sistema de los números y signos. Hay fallas en la identificación, confusión de números y de signos. En la identificación el paciente no va a reconocer los números, no los identifica cada uno como tal, se equivoca. En la confusión de números en la copia del niño confunde grafismos parecidos, confunde el 3 con el 8, el 7 con el 4. Confusión de signos. Al dictarle o al hacer una copia, confunde el signo de sumar con el de multiplicar, el de restar con el dividir. Confusión de números de sonidos semejantes. En el dictado confunde el 2 con el 12, el 7 con el 6. Puede haber inversiones. Este trastorno se caracteriza por la forma en que el alumno escribe los números, los hace girar, y puede confundir, por ejemplo, el 6 con el 9. Los ubica mal espacialmente. Va a haber también dificultades en la organización espacial. Acá es importante evaluarlo desde el enfoque psicomotor para poder trabajarlo. Dificultades en la organización espacial, en organizar los números, en el procedimiento matemático, dificultad en el juicio y el razonamiento, y dificultades en recordar las tablas de multiplicar o recordar distintos procesos de ejecución aritmética. Entonces, estas son las características que pueden presentar. No todos los niños van a presentar todas estas características juntas. Hay que poder evaluarlo y poder intervenir de manera adecuada. Nosotros intervenimos desde el cuerpo. En los trastornos del desarrollo, como en la mayoría de los cuadros, y que vamos insistiendo en cada clase, el enfoque, la evaluación y la intervención debiera realizarse de manera interdisciplinaria. En los casos de trastornos específicos del aprendizaje, no somos nosotros los que vamos a diagnosticar, pero sí vamos a evaluar los aspectos psicomotores que influyen en este proceso del aprendizaje. En el caso de la discalculia, por ejemplo,
la ubicación espacial, temporal de los números, es necesario vivenciarlo con el propio cuerpo para después poder reproducirlo en una hoja. Trastorno, dijimos, en la expresión escrita es la disgrafia, donde acá sí tenemos gran participación. En la disgrafia va a haber una combinación en la deficiente capacidad del individuo para componer textos escritos, errores gramaticales, errores de puntuación o elaboración de frases, pobre organización de párrafos, errores múltiples de ortografía, que esto sería la disortografía, y una grafía, o sea, un grafema, una escritura excesivamente deficitaria. Se habla de cuando hay una escritura muy deficiente, se habla de escritura ilegible, digamos que con poca posibilidad de leer, que es la función de la escritura, el comunicar. Esta definición está planteada en el DSM-5, 4 y 5. Dentro de los objetivos para trabajar en la disgrafia, obviamente en la evaluación vamos a tomar la evaluación que planteamos anteriormente, pero básicamente vamos a evaluar con mayor detalle lo que son las praxias, la evolución práctica, las praxias constructivas y posteriormente el grafismo. Muy importante evaluar los ajustes posturales, el fondo tónico, que va a permitir una buena funcionalidad y ejecución de motricidad fina manual. Vamos a trabajar en recuperar la coordinación global y manual, la adquisición del esquema corporal, la percepción y la atención gráfica, la coordinación visomotriz y los procesos perceptivos oculomotores. Vamos a trabajar y evaluar lo que es la aprehensión, la fluidez en la escritura, la realización, la ejecución de los distintos trazos, ya sean rectos o curvos, la presión que va a realizar este niño con el instrumento de la escritura, lápiz, lapicera, en la hoja, que es muy importante, si hay presencia de temblores, de crispaciones, la ubicación del grafema, de las letras, de los números, la posición y los ajustes posturales, como dijimos recién, la presencia o no de paratonías y sincinesias. Y siempre desde nuestro enfoque psicomotor vamos a considerar a la disgrafia como una dispraxia constructiva específica. Vamos a pasar a otro síndrome que es ADD o ADHD, síndrome de déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Dijimos entonces que el área que estaba afectada en este caso era la conducta. Las características que van a presentar son atención lábil, dispersión, déficit en la memoria, dificultad para organizar y completar una consigna, y son niños que molestan en clase, predisponiéndose al fracaso escolar. Entonces se lo considera como un cuadro con sintomatología neurológica blanda, que puede cursar o no con hiperactividad y con impulsividad. Dijimos entonces que dentro de esta clasificación, en los dos cuadros van a presentar déficit de atención. Uno con hiperactividad e impulsividad y el otro no. O sea, déficit de atención más hiperquinesia o déficit de atención
sin hiperquinesia. Entonces, características de déficit de atención sin hiperquinesia es un niño olvidadizo, descuidado, desprolijo, pierde las cosas necesarias para la tarea, se olvida, se distrae con estímulos irrelevantes, tiene dificultad para prestar atención a dos estímulos distintos al mismo tiempo. Cuando hay hiperactividad, a esas características se le suman movimiento excesivo de manos y pies, le cuesta quedarse quieto, le cuesta quedarse sentado cuando debe hacerlo, corre y se trepa en situaciones inapropiadas y le cuesta participar en actividades de forma tranquila. Le va a costar respetar los tiempos, los turnos, los tiempos de espera. Esto es por la característica de la impulsividad. Fallan los frenos inhibitorios. Va a actuar sin pensar, responde de manera precipitada, va a interrumpir, se va a entrometer, se muestra impaciente. Ustedes piensan todas estas características en relación al niño en cuestión y en relación a sus compañeros de clase y a su docente, obviamente. Son niños muy irritables, que tienen dificultad para aceptar cuando pierden, o sea, esto les genera enojo, rabia y enojo. Y suelen, no siempre, pero a veces suelen romper sus materiales cuando hay mucha irritabilidad. Según el DSM-4 y 5, va a incluir también a estos déficits de atención con y sin hiperactividad, a lo que son los trastornos al desarrollo, y va a clasificar 3 subtipos. Subtipos con predominio inatento, que ya lo describimos recién, donde hay solo atención muy lábil, que se considera que son el 20 o el 30% de los casos. Otro subtipo que es con predominio de hiperactividad e impulsividad, que hay entre el 10 y el 15% de los casos. Y el subtipo combinado, cuando están presentes los dos tipos de síntomas, o sea, la falta de atención y la hiperactividad, que son entre el 50 y 75% de los casos. Estos cuadros predisponen frecuentemente en un gran porcentaje de niños al fracaso escolar, ya que no solamente que por la falta de atención y la hiperactividad pierden de aprender lo que se plantea en clase, sino que molestan de manera permanente, por lo cual muchas veces generan un trastorno en la clase que la docente termina decidiendo mandarlo a dirección, o sea, lo saca de la situación de aprendizaje, por lo cual acá también pierden por no poder participar de la clase. Entonces se presupone a un fracaso escolar sin presentar déficit cognitivo, para lo cual es muy importante, insisto nuevamente, hacer un buen diagnóstico para hacer una buena intervención terapéutica. El tratamiento desde psicopedagogía no es el mismo en un paciente con un trastorno específico del aprendizaje que un paciente con deficiencia mental. Por eso es sumamente importante el diagnóstico diferencial. Y otra vez, para dar pautas para el colegio. Bien, como parte de la evaluación dijimos, sumamente importante la detección temprana. ¿Por qué? Porque si un niño con trastorno del desarrollo no es detectado tempranamente, es muy posible que ya comience con fracaso escolar.
Y esto no solamente que influye en el rendimiento académico, en el aprendizaje escolar, sino que influye de manera muy negativa emocionalmente en la autoestima. Es lo primero que vamos a trabajar en los niños con trastorno del desarrollo, porque son niños sin deficiencia mental que ellos se perciben con fallas. Entonces, si esto está muy instalado, lo primero que se afecta y una de las cuestiones que tenemos que considerar para trabajar de manera interdisciplinaria, pero también específicamente nosotros en el aspecto psicomotor, es la autoestima. Considerar los signos de alerta tempranamente cuando los niños empiezan con alguna sintomatología leve, ya sea en el jardín o en el primer año de primaria, segundo año, no hay que esperar, sino que hay que hacer la consulta y la evaluación específica. Dentro de la evaluación, entonces, como siempre decimos, la entrevista, la observación, la evaluación específica del cuadro y la implementación de test específicos que ya vimos, test de desarrollo o en los niños más grandes, test psicomotores, donde nos van a poder situar en qué etapa se encuentra desarrollo psicomotor y qué desfasaje presenta este niño. Nos van a servir para el diagnóstico y nos van a servir para la reevaluación de este niño. Con respecto a la intervención, vamos a considerar el síntoma emergente, que en general es el motivo de derivación y es lo que más preocupa a los padres y al colegio. Pero además vamos a trabajar de lo general a lo específico. De la evaluación seguramente surja, más allá de evaluar el síntoma emergente, que haya otros aspectos asociados, afectados en este cuadro, por lo cual no vamos a trabajar solamente el síntoma, sino que vamos a trabajar lo general de este niño a lo particular. Siempre vamos a tener en cuenta el fondo tónico, que es que tiene que ver con lo somático y lo afectivo, y tiene que ver con la posibilidad de dar un sostén a este cuerpo para favorecer el rendimiento de la funcionalidad manual, de la postura en el ámbito escolar. Es la estabilidad postural también, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con los ajustes posturales. Las conductas motoras, neuromotoras y perceptivo-motrices, la grafomotricidad, que está en función del dibujo y de la escritura. Vamos a evaluar el cuaderno. Es muy importante que nosotros como kinesiólogos pidamos el cuaderno, no para ver la adquisición del aprendizaje académico, sino para ver el grafismo, la ubicación en la hoja, el trazo de la escritura, la legibilidad de esta escritura. Vamos a ver las herramientas escolares, con qué está escribiendo, si escribe con lápiz, con lapicera, si tiene herramientas escolares, si el orden, si las perdió, si es necesario hacer algún tipo de adaptación. El abordaje interdisciplinario, como dijimos, es muy importante, no solamente trabajar de manera interdisciplinaria con el niño, sino mantenernos comunicados con el resto de los terapeutas. Y la comunicación escolar. Es muy importante que podamos comunicarnos con el colegio para hablar respecto a este niño y respecto a pautas que podemos dar para favorecer el rendimiento en el colegio. Vamos a ver entonces que los niños en la escuela pueden presentar necesidades educativas especiales. Ustedes ya tuvieron la clase de escuelas especiales y saben que en esos casos se va a requerir de necesidades específicas escolares permanentes en los niños cuando hay deficiencia mental o trastornos sensoriales.
Pero también tenemos otros casos donde requieren necesidades especiales escolares de manera transitoria, que en este caso podemos encontrar a los niños con trastornos en el desarrollo. Es el grupo de acciones y de decisiones y de accesorios y de ayudas escolares que se van a indicar en una etapa determinada del aprendizaje escolar. Entonces, cuando hay necesidades educativas especiales permanentes, los niños deben asistir a una escuela especial, y cuando estas necesidades son transitorias, en general asisten a una escuela común, y podemos hablar de otro tipo de adaptaciones. Dentro de este tipo de adaptaciones podemos encontrar el uso de distintos accesorios que van a facilitar, por ejemplo, la aprehensión de la herramienta para la escritura. Acá vemos unos adaptadores de silicona que facilitan la aprehensión, la pinza tridigital o la pinza en corazón para la escritura. Podemos indicar distinto tipo de soporte para la escritura, esto es, distinto tipo de hoja o de cuaderno, la indicación de qué manera y en qué sector debe sentarse este niño, la posición más adecuada, ya sea de el escritorio, de la silla. En algunos casos que es necesario, indicamos los niños que están escribiendo cursiva y realmente presentan una dificultad importante, una disgrafia, indicamos el uso de la escritura en imprenta, y es necesario esto solicitarlo al colegio para que se habilite desde la inspección. Estos son modificaciones, adaptaciones que nosotros podemos solicitar. Y en los casos donde realmente es muy importante la disgrafia y los niños ya son mayores, que asisten a secundaria, se puede pedir una computadora, por ejemplo, o una tablet, y permitirle que escriban y realicen sus tareas de esa manera para no atrasarse, porque el niño se va a atrasar porque le cuesta mucho más tiempo y esfuerzo escribir con el lápiz que al resto de sus compañeros, entonces se pierde en el aprendizaje académico. Entonces, tengamos en cuenta, el desarrollo intelectual del niño va a depender en los primeros meses y años de su vida casi por completo de su capacidad de movimiento, lenguaje y pensamiento. Fueron construidos sobre el movimiento, que es la expresión del ser y del estar en el mundo. Estos hacemos referencia entonces a Vallon y a Piaget, unificando lo emocional con lo cognitivo y lo psicomotor. Tengamos en cuenta que en la intervención de niños que van a presentar determinada sintomatología emergente, como dijimos recién, no vamos a trabajar solamente ese aspecto, sino aspectos anteriores en las etapas del desarrollo. Por ejemplo, en un niño con disgrafia, la intervención no va a ser la caligrafía, sino que va a ser una buena evaluación y trabajar con actividades grafomotoras previas a la escritura. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, y muy importante considerar que esta sintomatología se va a exacerbar con modificaciones emocionales. Entonces, recordemos, me gusta esta frase para que tengamos en cuenta, es una frase de Sarah Pain: el organismo se domestica, se acostumbra, se medica. En cambio, el cuerpo ensaya, se equivoca, se corrige y aprende. Vean la diferencia entre un concepto y el otro. Esto es muy importante, no lo perdamos de vista en ningún caso,
y menos en estos casos de niños con trastornos en el desarrollo, donde es imposible separar lo somático de lo cognitivo y de lo emocional. Bueno, nos vemos entonces en el vivo de Instagram. Voy a ampliar un poquito más alguna metodología de intervención y ojalá puedan hacer sugerencias o preguntas. Muchas gracias.